Hay una ciencia que estudia lo que es en tanto que algo que es, y los atributos que por sí mismo le pertenecen. Esta ciencia, por lo demás, no se identifica con ninguna de las denominadas particulares. Ninguna de las otras ciencias, en efecto, se ocupa universalmente de lo que es en tanto que algo que es, sino que tras seccionar de ello una parte estudia los accidentes. De esta forma se da inicio al libro cuarto, del que quizás sea el texto más importante de toda la filosofía occidental. Su autor fue maestro del mismísimo Alejandro Magno. Sus escritos reflejan un asombro por la realidad inmediata y su máxima obra representa un análisis exhaustivo y sistemático por conocer la realidad a partir del ser. Más de 2000 años han pasado desde que vivió este personaje, y aún hoy en día la filosofía primera de Aristóteles sigue siendo un tema central en el estudio de esta disciplina. No olvides suscribirte dándole clic en el botón rojo que aparece debajo de la ventana y quedarte hasta el final, porque en este video responderemos a la pregunta ¿qué es la metafísica aristotélica? Esto es Filosofía Divertida, ¡comenzamos! Aristóteles nació en Estagira, una ciudad que se ubicaba en la Grecia septentrional, en el año 383 a.C. A los 18 años de edad se trasladó a la ciudad de Atenas, lugar donde asistió a la academia. Es precisamente ahí donde conoció a su maestro Platón, quien sería el encargado de guiarlo por el camino de la filosofía y por el cual sintió un gran aprecio. Recuerden que tenemos un video sobre el pensamiento de este filósofo. Si quieres conocer más al respecto, no olvides darle clic en la tarjeta que está apareciendo justo aquí. Para el año 342 a.C. es llamado por el rey de Macedonia, Filipo II, para que fuera preceptor de su hijo de 3 años, un joven príncipe que posteriormente sería conocido como Alejandro Magno. Cuando este subió al trono en el año 336 a.C., Aristóteles deja la corte de Macedonia y funda su propia escuela, el Liceo, lugar donde enseñó a un sinfín de estudiantes diversas disciplinas. Sin embargo, a la muerte de Alejandro, surge en Atenas un sentimiento antimacedónico, por lo cual este gran filósofo decide exiliarse a Calcis, lugar donde finalmente fallece en el año 322 antes de nuestra era. Para poder comprender la metafísica de Aristóteles es necesario remontarnos a la naturaleza misma del ser humano, la cual, según este filósofo, posee un deseo por conocer que nace del asombro ante la naturaleza. Él creía que era imposible vivir sin preguntarnos por este mundo tan enigmático que nos rodea. Si bien la humanidad comparte la naturaleza con los animales, y como habrás visto si tienes mascotas o has escuchado las de tus vecinos, cuando llueve, truena o hace viento, ellos también sienten un grado de asombro ante estos fenómenos. Lo cual nos hace preguntar, ¿por qué nosotros podemos conocer y ellos no? El estagirita respondería a esta cuestión diciendo que el ser humano puede acumular experiencia, mientras que los animales solo poseen capacidades sensoriales, es decir, sienten lo que ocurre en el momento con el mundo que les rodea. Sin embargo, al no acumular experiencia, no pueden comprender los fenómenos naturales, pues solo viven en el presente. ¿No es así, Ser? ¿O tú comprendes lo que es la lluvia, el viento y todos los fenómenos naturales? Regresando al ser humano, la experiencia surge de la memoria, lo cual nos permite almacenar información del mundo que nos rodea. Y gracias a esa base de datos que vamos acumulando, es posible preguntarnos y responder el qué, cuándo, cómo y por qué de la naturaleza. Pues al ser consciente de la repetición de los fenómenos del mundo, podemos buscar comprenderlos. Por ello, las ciencias surgen de la experiencia, pues ellas buscan el qué de los fenómenos naturales. Es decir, nos preguntamos qué es el viento, qué es la lluvia, qué es esto o qué es aquello. ¿Notan cómo en este punto ya nos estamos alejando un poco de la teoría de las ideas de Platón? Pues para él preexiste una verdad que se da en el mundo de las ideas, mientras que para Aristóteles la verdad comienza a construirse a partir de la observación y comprensión del mundo real. Antes de continuar, recuerden suscribirse al canal dándole clic al botón rojo que aparece en la parte inferior. No olviden compartir este video y seguirnos en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. El enlace se los dejo en la descripción. Continuando con el pensamiento de Aristóteles, él creía que existen dos tipos de ciencia: las práctico-empíricas, que tratan de comprender qué son los hechos, los casos y sobre todo las experiencias particulares de cada acontecer del ser humano. Por ejemplo, la medicina, la ética y la política. Y por otra parte, existen las teóricas, como las matemáticas, la física y la metafísica, las cuales tratan de lo necesario y universal. Es decir,
Mientras las ciencias teóricas se encargan de generar y comprender las causas generales de los fenómenos del mundo, las ciencias práctico-empíricas buscan aplicar ese conocimiento a un fenómeno específico. En este punto, Aristóteles se vale del concepto de ser para poder hablar de las ciencias, ya que cada una de ellas estudia un objeto concreto del ser. Pero entonces, ¿qué es el ser? La metafísica es una de las ramas más difíciles de la filosofía, ya que estudia un concepto tan abstracto como la idea de existencia misma. Así que presta mucha atención a los siguientes términos y no olvides quedarte hasta el final para poder entender con mayor precisión la idea de ser en este filósofo y así comprender la metafísica. Comencemos con el concepto de sustancia, lo cual dice que es cada ente, cada individuo, cada cosa que existe por sí misma. Es decir, que no posee naturaleza accidental o eventual, sino necesaria. Sustancias, por lo tanto, todo lo que tiene una vida propia, goza de determinadas propiedades, puede sustituir al sujeto en la práctica lingüística y posee una sola esencia. Según Aristóteles, existen 4 causas que son necesarias para que una sustancia exista. Para entender estas causas, pongamos el ejemplo de una estatua de bronce, que será inaugurada en una plaza pública. Tenemos entonces la causa material, el elemento concreto de la que un objeto está hecho, por ejemplo, el bronce de la estatua. La causa eficiente es el proceso del cual emana el objeto en cuestión. En este caso sería el trabajo del artista y del artesano que hicieron la estatua. Causa formal es aquello que determina la realidad de una sustancia. Es algo así como el molde del cual estaría hecho la estatua. Y finalmente tenemos la causa final, que es el objetivo por el cual nace o se produce una sustancia. En ese caso, el objetivo de la estatua sería adornar la plaza pública. Todos estos conceptos son necesarios para poder entender de manera más clara al ser, ya que la sustancia es el concepto modular que da forma a esa teoría. Ahora describiremos lo que es esencia. Hablamos de esencias siempre que respondamos a la pregunta ¿qué es? Por ejemplo, ¿qué es un estudiante? ¿Qué es un profesor? Describimos las esencias produciendo definiciones. Es la descripción de su naturaleza íntima y sin la que dejaría de ser lo que es. Se puede describir la esencia como lo que permanece y queda inmutable a pesar del cambio. Finalmente tenemos los accidentes, los cuales son las cualidades que dependen de lo causar, del azar, de las variaciones individuales. Por ejemplo, la verdad, la belleza o el humor. En términos más simples, la sustancia es todo aquello que existe en el mundo. Por ejemplo, una silla, un hombre, un gato. La esencia es aquello que es necesario para que aquello que exista sea lo que es. Y lo encontramos al responder la pregunta ¿qué es? Por ejemplo, ¿qué es silla? ¿Qué es gato? ¿Qué es hombre? Finalmente, los accidentes son los elementos que no son necesarios, pero que aportan una individualidad a lo que existe. Por ejemplo, la silla grande, el gato anaranjado, el hombre alto. Debemos declarar que toda sustancia conlleva una esencia y un accidente, es decir, elementos necesarios y elementos causales. Teniendo claro estos conceptos, ¿qué es entonces el ser? Pues bien, para Aristóteles el ser es algo sustancial y universal que no depende de accidentes causales, es decir, el ser es aquello que existe de manera necesaria para que todas las cosas sean. El ser puede ser en acto o en potencia. El ser en acto es la sustancia que se nos presenta en un momento determinado, mientras que el ser en potencia se refiere a las posibilidades de ese ser. Por ejemplo, una semilla sería el ser en acto, mientras que un árbol que pueda surgir de él sería el ser en potencia. Siendo esta su visión, cada ciencia se ocupa de un objeto concreto del ser. Por ejemplo, la medicina estudia al ser en cuanto a cuerpo vivo, la ética al ser como acción y las matemáticas al ser como cantidad. Esto quiere decir que todas las ciencias estudian un elemento particular del ser. Pero hay una ciencia que estudia lo que es en tanto que algo que es y los atributos que por sí mismo le pertenecen. Esta ciencia, por lo demás, no se identifica con ninguna de las denominadas particulares. Ninguna de las otras ciencias, en efecto, se ocupa universalmente de lo que es en tanto que algo que es, sino que tras seccionar de ello una parte estudia los accidentes. Esta ciencia a la que se refiere Aristóteles es la metafísica. Aristóteles en realidad nombró esta disciplina como filosofía primera. Andrónico de Rodas, un filósofo que vivió del 78 al 47 antes de nuestra era, fue quien decidió bautizar como metafísica a este conjunto de tratados escrito por el Estagirita. Entonces, ¿qué es la metafísica aristotélica? Es la ciencia que estudia lo que es en tanto que algo que es. Esta disciplina considera al ser como su objeto universal de estudio y su actividad consistirá en analizar a nivel teórico el contenido común entre todas las ciencias. Y eso es la noción misma de ser. Pues bien, hemos terminado el resumen de la metafísica aristotélica. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y compartir.
Suscríbete dándole clic al botón rojo que se encuentra en la parte de abajo de este video. También te recordamos que contamos con redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook. El enlace te lo dejo en la descripción. Dale clic a la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subamos nuevo material que apoye a la divulgación de la filosofía. Hasta la próxima.